AM740. Y Radio Rebelde. Alta Radio. Las cosas que han sucedido en la Argentina en esta última semana y la acumulación de cosas que hemos vivido en estos últimos 2 años, la semana que viene se cumplen 2 años de la asunción de Mauricio Macri en el gobierno nacional, nos hacen y nos deben hacer reflexionar acerca de los retrocesos que estamos viviendo, no solo en materia laboral y previsional, que esto implica para los trabajadores, para los jubilados, para los que cobran hoy una asignación universal, una pensión graciable, no contributiva, digo, para los que más necesitan, porque son los más vulnerables y son los que menos tienen, las políticas económicas llevadas adelante por el poder económico, que es el gobierno de Mauricio Macri, con la complicidad de determinados sectores políticos, muchos que provienen del peronismo, van a causar un daño irreparable. ¿Por qué digo un daño irreparable? Porque dentro de 10 años la ley se puede cambiar, pero lo que ocurrió en el mientras tanto, es decir, en el momento en que la ley se aplicó, eso no tiene posibilidades de repararse. El jubilado que deja de recibir el 10% de su jubilación y al año siguiente a ese 10 le suma otro 10% de pérdida de jubilación, esa persona, durante el tiempo que dure la nueva legislación, va a estar perjudicado y nadie se lo puede devolver. Nadie le puede devolver la felicidad de manera retroactiva al padecimiento que viene para adelante, porque la plata no le va a alcanzar. Lo que han hecho los senadores del Frente para la Victoria que han acompañado esto es deplorable. Y la verdad que se tienen que hacer cargo. Yo siempre le he tenido respeto, a pesar de las diferencias, a Pichetto, pero la verdad que yo no sé con qué cara va a mirar a los jubilados, a los que no mencionó como jubilados durante todo su discurso, sino que hablaba de equilibrio fiscal, cuando en realidad, al dejar hablar de jubilados, lo que hace es traicionar los intereses de esa gente que lo votó, y lo votó muchas veces para que defienda sus derechos y para que defienda sus intereses. Yo no sé con qué cara a Val Medina, que le debe su carrera política claramente a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner, hoy se puede plantar en los programas de televisión frente a la sociedad. Y mira que le tengo un respeto intelectual importante, pero él le debe su carrera a Néstor y a Cristina, que lo llevaron a todos los lugares donde lo tenían que llevar, y se abstuvo en algo tan importante como es sacarle la plata del bolsillo a los jubilados, a los pensionados, a los que cobran una asignación universal, a los más vulnerables, a los que menos tienen. Y son cómplices del ajuste. No se pueden escudar en que los gobernadores necesitaban. Miren, los gobernadores son extorsionados por el Poder Ejecutivo Nacional. También los gobernadores tienen su responsabilidad. Y esto me lo decía un gobernador, no bien terminó la segunda vuelta electoral y antes de que Mauricio Macri empezara su gobierno. Ese gobernador me decía: el macrismo no tiene mayoría en ninguna de las 2 cámaras. De hecho, el peronismo tiene mayoría absoluta en el Senado de la Nación y está al borde de los 2/3 en el Senado de la Nación. Sin embargo, y esto me lo decía él, si nadie conduce, el gobierno de Macri los 2 primeros años va a gobernar como si no existiera oposición en la Argentina. Y así ocurrió. Ahora, nadie conduce porque algunos están mucho más preocupados en la pelea interna dentro del peronismo, es decir, cómo hacen para terminar con Cristina, en lugar de defender los intereses de la gente, y le terminan aprobando cualquier cosa al gobierno de Macri, y ese daño va a ser irreparable. Como también es irreparable lo que está sucediendo con las fuerzas de seguridad y los derechos humanos en la Argentina. Ayer estaba en una comida a la noche y había un pibe jovencito que decía: bueno, me tienen harto hablando de los militares, me tienen harto hablando de la dictadura, esto es peor. Por suerte saltaron todos los mayores, todos los que la habíamos vivido, y le dijimos: no, vos no sabés de lo que estás hablando. Digo, te vamos a informar, te vamos a contar, te vamos a decir, te vamos a explicar, pero vos no sabés de lo que estás hablando. Y costaba hacerle entender
que las fuerzas de seguridad están para protegernos y no para atacarnos, que el Estado debe ser el garante del cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales, valga la redundancia, y no aquel que las vulnere. Y lo que pasó con Rafael Nahuel y lo que pasó con Santiago Maldonado es que el Estado, en lugar de cumplir una orden judicial, en este caso de desalojo, de cumplir con los protocolos de filmación, de no agredir, de no perseguir, de no tirar balas de goma, de no obligarlo a tirarse a alguien al agua, y murió ahogado, y de no dispararle por la espalda a un muchacho de apenas 21 años, y lo mató, en lugar de hacer eso, debió haber cuidado al ciudadano. Pero ¿qué es lo grave de todo esto? Es que hay una sociedad que no reacciona, que empieza a naturalizar estos hechos, y un gobierno que le dice a la sociedad que lo que sostengan y digan las fuerzas de seguridad es la verdad hasta que no se demuestre lo contrario. Y esto es lo que decían en la dictadura militar cada vez que aparecía agujereado a balazos algún militante político en una esquina, muerto en un enfrentamiento. Después, con los años, se averiguaba que había sido secuestrado a la noche de su casa, que había sido llevado a un campo de concentración de manera clandestina, que había sido fusilado en ese campo de concentración, que lo habían tirado en una esquina, y que la misma prensa canalla de aquel entonces decía, repartiendo y repitiendo el parte oficial, murió en un enfrentamiento. Lo dijeron de Cambiaso y Pereira Rossi, secuestrados entre el 30 de octubre del 83, el día que ya había ganado Alfonsín, y el 10 de diciembre, que es cuando asume. En el momento de la transición, la dictadura militar secuestró en un bar de Rosario a 2 ex militantes, los asesinó a mansalva en la Panamericana y lo hizo aparecer como un enfrentamiento. Gracias a los testigos que vieron cómo se los llevaban de ese bar un sábado en Rosario, hoy Luis Abelardo Patti está purgando cadena perpetua por ese doble asesinato. Entonces, ya la vivimos, ya la pasamos. Ya fuimos de la AAA al terrorismo de Estado sin solución de continuidad. Por eso, vuelvo a repetir, acá hay responsables, acá hay cómplices, pero también acá hay responsabilidades de la dirigencia política para decir, ojo, basta, pongamos un freno. No puede ocurrir, porque cuando la muerte violenta se instala en la Argentina y esa muerte violenta desde el Estado se naturaliza, perdimos todos. Parafraseando a unos aborrecibles periodistas de la década del 90, yo le digo a aquellos que piensan que hay que desalojar a los mapuches a sangre y fuego, o que hay que desalojar a cualquiera que corte una calle, les digo, ojo, puede ser tu hijo al que le disparen por la espalda y después te lo dibujen como que quiso cortar una calle. Pensalo, simplemente eso, también te puede pasar a vos. Gustavo López. AM 740. Y Radio Rebelde. Alta Radio.